utilizaremos la herramienta que nos proporciona la universidad, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomemos en cuenta. Si alguno todavía no se ha suscrito a Classroom, que me lo indique y así le mando el enlace para que se puedan suscribir lo más pronto posible y que puedan tener acceso al material que ya se ha ido compartiendo a lo largo de esta primera semana del curso. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniero. Ok, entonces, pues en esta segunda semana vamos a revisar en primera instancia los paradigmas. Hoy los paradigmas de programación en general, ¿verdad? Luego el miércoles vamos a estar revisando puntualmente Java, qué paradigma utiliza y cómo es que lo utiliza. Y finalmente en esta semana sí nos vemos el día viernes. Entonces solo déjenme confirmar. Según yo, en esta semana... Sí, en esta semana nos vemos 3 veces. Nos vemos hoy, el miércoles y el día viernes si tenemos sesión virtual, obviamente, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, para que lo tomen en cuenta y nos conectemos el día viernes a esta misma hora. El día viernes vamos a tener un laboratorio. Entonces, la idea es, en la primera hora les voy a dar algunas, pues tal vez algún ejemplo. Y en la segunda hora del día, bueno, no la segunda hora, sino que prácticamente en la última media hora o un poquito más, yo les voy a estar dando un laboratorio para que lo realicen. La idea es que lo hagan en clase, pero si no les da tiempo, pues igual siempre tienen tiempo todo el día viernes para entregarlo. Pero la idea es de que no se queden con esa tarea, sino que ustedes la puedan elaborar dentro de esa media hora que vamos a tener como un pequeño laboratorio. Entonces, ese es el plan para esta semana. Cualquier duda que tengan, por favor, la idea es que lo vayan comentando, ¿verdad? Y que ustedes puedan tener la información y resolver las dudas lo más pronto posible. Bueno, dicho eso, ustedes ya pueden ver ahí en mi pantalla una línea, parece una línea de tiempo, pero traté la manera de hacerlo como una línea de tiempo, pero en cada uno de los puntos está un paradigma de programación. Cuando hablamos de un paradigma de programación, nos referimos a la forma en la que un lenguaje de programación nos permite programar, ¿verdad? Hay diferentes paradigmas de programación, ¿verdad? De hecho, seguramente ustedes ya han utilizado, si no todos, por lo menos algunos de los que vamos a ver el día de hoy, porque, por ejemplo, C++ es un lenguaje que tiene un paradigma funcional, pero también permite la orientación a objetos, es decir, es un mix, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, partiendo del lenguaje imperativo, que fue, digámoslo así, el primer paradigma, ¿verdad? Que se utilizó, este paradigma se centra en cómo se debe realizar una tarea. Entonces, este tipo de paradigmas, su funcionamiento es que utiliza instrucciones que van cambiando una por una el estado del programa. Cada instrucción que se ejecuta cambia el estatus del programa. Entonces, digamos, así es el paradigma, ¿verdad? Digamos, esa es la intención o esa es la idea de ese tipo de paradigma. Que cada instrucción que se va ejecutando paso a paso va modificando el estatus del programa. Entonces, normalmente manejamos un set de estados que conforme se van ejecutando las instrucciones, se va modificando el estado del programa. Por ejemplo, los lenguajes de máquina y los lenguajes ensambladores, ustedes más adelante van a recibir
un curso en donde van a visualizar cómo se programa bueno, no solo van a visualizar, van a programar en un lenguaje ensamblador. Son algunos ejemplos de este tipo de paradigma en donde cada instrucción modifica el estatus del programa. O sea, esa es digámoslo así, la intención o la idea principal de este tipo de paradigmas imperativos. ¿Alguna duda con este paradigma? No, ingeniero. No, ingeniero. Ok. Luego tenemos el paradigma declarativo. Como su nombre lo puede sugerir, este paradigma declarativo se va a enfocar en qué tarea se debe realizar más en el cómo. Entonces, primero se define qué es lo que se va a hacer, es decir, se define la función, se define el procedimiento, pero hasta después ya se le puede decir el cómo, ¿verdad? Entonces, este paradigma declarativo incluye lenguajes funcionales y lógicos como Haskell y Prolog, ¿verdad? Que son lenguajes declarativos. Se declara primero, y por eso se llaman así, ¿verdad? Declarativos, porque primero se declara la función. Es decir, yo puedo declarar la función sin ningún paso interno, y luego le digo ya el cómo, ¿verdad? O sea, aunque no haga nada internamente, es como cuando nosotros en un lenguaje, voy a abrir acá y me voy a ir, por ejemplo, como ahorita en este caso estamos viendo Java, pues me voy a ir a Java. Java es un lenguaje que también me permite declarar. Yo podría declarar acá una función pública estática que sea entera y que se llame sumar. Le puedo mandar el operando 1 y le puedo mandar el operando 2 y la puedo dejar vacía. Es decir, si yo ejecuto ahorita en este momento este código, no va a pasar nada. O sea, no me va a dar ningún tipo de error. Bueno, aquí me dice falta un return. Bueno, porque esta es una función específicamente entera, ¿verdad? Pero, bueno, no hay problema. Le pongo un return 0 y con eso va a funcionar, ¿sí? Entonces, pero en realidad declaré la función, pero internamente no tiene ninguna instrucción más allá del retorno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando un lenguaje permite declarar una función o un procedimiento sin que necesariamente yo tenga que colocarle todo el cómo, ¿verdad? Aquí falta el cómo debe hacer la suma, ¿verdad? Aquí pues obviamente podríamos hacerla incluso en el mismo retorno. Yo le podría decir que retorne el operando 1 más el operando 2. Pero internamente podría ser más complejo. Ahora como este operando, primero pasarlo, por ejemplo, que estuviéramos trabajando con otro sistema numérico de binario a decimal o viceversa, por ejemplo. Entonces podría ser que internamente haya más cosas que hacer. Entonces el cómo hacer la suma se puede hacer después. Entonces, en esos casos en donde los lenguajes nos permitan declarar una función o un procedimiento sin necesidad de ponerle internamente todas sus instrucciones, a eso se le llama un lenguaje declarativo o un paradigma declarativo, porque nos permite declarar la función aunque no esté implementada, aunque no esté definido cómo va a hacer las cosas, cómo va a hacer esa suma, ¿sí? Entonces, eso resulta muy útil al momento de programar porque nos permite a nosotros enfocarnos en qué tareas se deben de realizar y luego ya nos
nos preocupamos por el cómo, ¿verdad? ¿Alguna duda ya? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿No? Ok. Luego surgió lo que conocemos como un lenguaje estructurado. Un lenguaje estructurado, surge de la necesidad de tener un programa, pues, más legible, que se pudiera entender más, que fuera más claro, que fuera más organizado. Entonces, de esa manera surge el paradigma estructurado. El paradigma estructurado ya introduce conceptos como una subrutina, como una función, como un procedimiento, un bucle o ciclo, una estructura de control condicional. Entonces ya nos permite manejar un poquito más de organización dentro de nuestro código. El lenguaje C, por ejemplo, es un representante clásico de este paradigma. El lenguaje C es un lenguaje estructurado, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de lenguajes pues tiene cierta estructura, ¿verdad? Algunos un poco más flexible, otros un poco más rígida, pero pues así un lenguaje como Java pues mantiene un lenguaje, un paradigma estructurado. Es decir, Java es un lenguaje estructurado también. O sea, aparte de que es orientado a objetos, es un lenguaje que me permite declarar, es decir, un lenguaje declarativo, también es un lenguaje que, que maneja este paradigma, ¿verdad? Es decir, es estructurado. ¿Por qué? Porque nosotros acá podemos ver una estructura, ¿verdad? Tenemos en este caso la clase principal, y dentro de esa clase tenemos una serie de, de métodos, ¿verdad? Entonces tiene esa estructura. Dentro de la programación orientada a objetos, definitivamente hay una estructura. Entonces, este lenguaje Java sí es un lenguaje eh, estructurado, ¿verdad? ¿Tiene ciertas flexibilidades? Sí, ¿verdad? Pero sigue una estructura, ¿verdad? Entonces, en el caso de Java, pues mantiene un paradigma estructurado. Y no es de extrañar, ¿verdad? Eh, porque los lenguajes hoy en día manejan más de un paradigma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, yo ya le estoy colocando que retorne la suma del operando 1 con el operando 2, ¿sí? Y así yo podría definir cada una de mis funciones y poderlas utilizar justamente acá, ¿verdad? En la parte principal yo le puedo poner, bueno, imprima el resultado de sumar 8 y 98, por ejemplo. ¿Sí? Y acá al ejecutar me va a dar el resultado, ¿verdad? Aparte de mostrarme el texto hola mundo, también me muestra el resultado de la suma de 98 con 8. Porque eso fue lo que le estoy enviando de parámetro. Y eso es lo que está devolviendo la función sumar, ¿verdad? Entonces tiene una estructura. También maneja ciclos, ¿verdad? Como ya lo hemos observado, yo puedo venir y colocar acá un ciclo, tanto un ciclo for como un ciclo while o como un ciclo do while, ¿verdad? Entonces eso también es parte de un lenguaje estructurado, ¿verdad? Un lenguaje que permita ciclos. Porque, por ejemplo, un lenguaje imperativo no tiene digamos, no tiene un ciclo. Se puede emular un ciclo, pero no tiene una instrucción como Java, por ejemplo, nosotros podemos definir un ciclo acá sin ningún problema, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hacer, voy a colocar acá la tabla de un número, ¿verdad? Tabla del número 5, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces yo puedo venir y hacer un ciclo for y le digo que voy a utilizar el i que empiece en 1, que i sea, mientras que i sea menor o igual que 10, y le voy a decir que vaya incrementando i en cada ejecución. Y luego acá le puedo decir systemout.println que imprima y en este caso va a ser por 5, igual a el resultado de multiplicar i por 5. Y con esa instrucción yo podría, ya tengo un ciclo, tiene un ciclo que tiene una estructura, ¿verdad? Muy particular, y está en este caso mostrando el resultado de la tabla, ¿verdad? Prácticamente la tabla del 5. Si se dan cuenta acá, me puso 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, así hasta llegar a 10 por 5, 50. ¿Sí? Entonces, esta instrucción que está acá, la repitió, en este caso, 10 veces, porque acá le estoy diciendo que la repita 10 veces, porque empieza en 1 y mientras sea menor o igual a 10, lo va a repetir. Y luego va incrementando i. Cuando i llega al valor 11, entonces ya no logra pasar acá porque ya no cumple esta condición. Entonces se sale del ciclo y por consecuencia ahí termina el programa. ¿Sí? Que ese es el ciclo for. Muy similar a como se utilizaba con lenguaje C++. ¿Verdad? Okay. ¿Estamos claros ahí? Igual podemos hacer uso de otros ciclos, ¿verdad? Pero básicamente lo importante acá es que Java también es un lenguaje estructural. Y luego tenemos el otro paradigma, el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos, como su nombre lo puede sugerir, organiza las aplicaciones alrededor de datos o bien de objetos, principalmente de objetos, y las operaciones que se pueden realizar sobre esos objetos. Este tipo de paradigma fue muy popular a partir de los años 80 y 90 con lenguajes como Smalltalk, C++, que ustedes también ya pudieron aprender en el curso anterior, y Java, que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Entonces, en el caso de Java, Java es un paradigma totalmente orientado a objetos. De hecho, lo primero que se define es una clase, ¿verdad? Y dentro de la clase ustedes pueden definir diferentes métodos, datos miembros, ¿verdad? De la clase que ustedes pueden utilizar para poder hacer uso de cómo, digamos, del funcionamiento de la clase, ¿verdad? Entonces, en el caso de Java es totalmente orientado a objetos, ¿verdad? Pero eso no le quita que sea también un lenguaje estructurado, eso no le quita que sea un lenguaje declarativo, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, ingeniero. Ok. Luego tenemos un lenguaje funcional. Los lenguajes funcionales, o es decir, los lenguajes que utilizan el paradigma funcional, trata todo lo que sea instrucción como una evaluación de funciones matemáticas y evita cambiar estado, ¿verdad? Por ejemplo, Lisp fue creado en los años 60 y es uno de los lenguajes funcionales más antiguos. Este tipo de lenguajes es muy útil
cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con alguna aplicación en donde una buena parte de la aplicación pues resulta de hacer cálculos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los lenguajes funcionales pueden ser de mucha utilidad. Todo es una función. En el caso de Java, Java no es un lenguaje funcional. No significa que no se puedan crear funciones, simplemente no es su paradigma. Pero, por ejemplo, en el caso de C++, C++ sí es un lenguaje funcional. C es un lenguaje funcional. Aquí, bueno, aquí voy a volver a cargar esto solo para efectos de que vean. Acá en el lenguaje C, si se dan cuenta, a diferencia de Java, lo primero que se define es una función. Es decir, dentro del lenguaje C, todo es una función. Si yo me voy al lenguaje C++, igual, todo es una función. Entonces, lenguajes como C y C++ son lenguajes funcionales, porque están enfocados a que su elemento principal es una función. ¿Sí? Ok. En el caso de Java, no. Java no es un lenguaje funcional. O mejor dicho, no es un lenguaje que utilice el paradigma funcional, porque se puede malinterpretar eso. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Por el momento no. Ok. Vamos a ver, solo permítanme. Ok, permítanme, es que creo que se comió una diapositiva. Permítanme un segundito. Solo está cargando la versión editable de la presentación. Un momentito.
Hoy mi internet está más lento que de costumbre, permítanme. Voy a hacer un cambio de conexión porque sí está muy lento. Entonces, permítanme un segundito. Sí, sí era la conexión. Ahorita sí ya pude abrir la versión editable de esta presentación. Aquí está la otra parte de la presentación. No sé si ya la logran ver. Sí, ingeniera, sí se ve. Ok. Entonces, en esta otra segunda parte, vemos otros paradigmas. Está el paradigma de programación lógica. Este paradigma estudia el uso de la lógica para el planteamiento de problemas y el control sobre las reglas de inferencia para actualizar la solución automática. Por ejemplo, un lenguaje de este paradigma es Prolog, que justamente significa programación lógica. Utiliza todo lo relacionado con la lógica. Por ejemplo, se definen predicados. Cada predicado al final es un hecho, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer uso de la lógica, de todas las funciones y todas las propiedades de la lógica para poder plantear un problema y resolverlo. Este tipo de lenguajes es muy útil para todos los temas de inteligencia artificial, de redes neuronales, que se pueden utilizar y sistemas expertos. Entonces, este tipo de programación o este tipo de lenguajes que utilizan este tipo de programación, pues están enfocados a eso, ¿verdad? A resolver problemas utilizando la lógica, ¿verdad? Todas las propiedades de la lógica, ¿sí? Ok. Tenemos el paradigma concurrente, que es un paradigma que nos permite ejecutar varios procesos o distintos hilos de manera simultánea. Este enfoque es crucial para maximizar el rendimiento en sistemas que utilizan multiprocesador y para mejorar la eficiencia de los recursos. Entonces, en un lenguaje que es concurrente, nosotros podemos crear hilos de ejecución. Cada hilo de ejecución utiliza ya sea un núcleo distinto o un procesador diferente del normal, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo creo 3 hilos, entonces dentro de la programación, eso significa que voy a utilizar 3 núcleos.
cada núcleo ejecuta cada hilo de instrucciones y eso hace, y por eso se le llama programación concurrente, porque podrían estar más de un hilo estar ejecutándose al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, C# es un lenguaje que nos permite crear hilos de ejecución. Entonces, en el caso de C# es un lenguaje que utiliza este paradigma. Aparte que también es un lenguaje que utiliza el paradigma orientado a objetos, el paradigma declarativo y estructurado, pero adicional es un lenguaje concurrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite crear hilos de ejecución y en cada hilo nosotros podemos poner diferentes instrucciones, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, mi ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Luego tenemos otro paradigma que se llama reactiva, una programación reactiva. La programación reactiva o reactive programming es un paradigma que se enfoca en el trabajo con flujos de datos finitos o infinitos, pero de una manera asíncrona, es decir, que se activa el programa y de una manera asíncrona se van ejecutando esos hilos de acciones, permitiendo que conforme se van ejecutando, se vayan generando cambios en la aplicación, es decir, que se va reaccionando a los eventos, ejecutando unas, o mejor dicho, reaccionando a los datos, ejecutando una serie de eventos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos tener una rutina que cuando llegue un archivo a una carpeta, ese archivo lo cargue a una base de datos, por ejemplo, y mande un correo con el resultado. Esa es una programación reactiva, porque en cuanto alguien coloque un archivo en esa carpeta que se queda definida, entonces el programa va a estar monitoreando cada cierto tiempo si la carpeta está vacía, si la carpeta está vacía. Si no está vacía, toma él o los archivos que estén en esa carpeta, los carga a la base de datos y borra el archivo para indicar esto ya lo trabajé. Entonces vuelve a dejar la carpeta vacía. Cuando vuelven a colocar otro archivo ahí, entonces toma el archivo, lo lee, lo carga a una base de datos, por ejemplo, y luego lo desecha. A eso se le llama una programación reactiva. Entonces, hay ciertos lenguajes que nos permiten tener este tipo de paradigma en donde es con mucha facilidad nosotros podemos hacer un programa reactivo, ¿verdad? Un programa que reaccione a algo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a poner un archivo en una carpeta, o por ejemplo, cuando el usuario hace algo con, digamos, en particular, entonces el programa puede estar atento a esas reacciones y cuando se dé la reacción o cuando se dé la situación, reacciona ejecutando una rutina. Muy, muy semejante a lo que conocemos como una programación dirigida por eventos, ¿verdad? Similar. De alguna otra manera es similar, solo que en el caso de la programación dirigida por eventos no es asíncrona, sino que es mientras el programa está en ejecución y el usuario está interactuando con el programa. La ventaja de la programación reactiva es de que puede ser totalmente asíncrona, es decir, aunque sean las 2, 3 de la mañana, pero si llega un archivo a una carpeta específica, por ejemplo, y está programado que reaccione cuando llegue un archivo, ya sea que lo mande por correo, lo carga a una base de datos, lo revise, lo firme, qué sé yo, una serie de cosas que se podrían hacer con el archivo, pero que de alguna otra manera el concepto es que es una programación reactiva, que reacciona ante un cambio en la aplicación, reacciona ante un cambio en los datos y ejecuta una serie de acciones o de eventos a raíz de esos cambios, ¿sí?
¿Alguna duda con este tipo de programación? No, ingeniero, gracias. Ok. Y luego tenemos la programación dirigida por eventos. Este tipo de paradigmas nos permite definir, tanto en la estructura como en la ejecución, pues determinados sucesos que puedan ocurrir en el sistema, ya sea definidos por el usuario o que ellos mismos hagan esa acción, ¿verdad? Por ejemplo, que el usuario le dé un clic, que el usuario borre un archivo, que el usuario mueva el mouse o que el usuario haga algo, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama una programación dirigida por eventos porque de acuerdo a la ejecución, en el tiempo de ejecución, cuando el usuario o dentro del sistema sucede algo, ¿verdad? Se da un evento particular, entonces la aplicación hace algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos casos como cuando nosotros queremos programar, por ejemplo, una rutina que todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, mande un correo con cierta información, por ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer una programación dirigida por eventos donde el evento es un timer o es un reloj. Cuando el reloj marque las 7 de la mañana, se ejecuta esa acción. ¿Qué acción va a ser? Bueno, por ejemplo, hacer una consulta a la base de datos, tomar esos datos y ponerlos en un archivo. Ese archivo adjuntarlo en un correo y enviarlo a X y Y persona, por ejemplo. Entonces, si la aplicación está constantemente monitoreando el timer, ¿verdad? Cuando el timer marque las 7 de la mañana, se ejecuta el evento asociado o la rutina asociada a ese evento, ¿sí? Entonces, ahí es una programación dirigida por eventos. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá? Esos son básicamente los paradigmas de programación que existen en la actualidad. Ustedes, ya tomando en cuenta eso, ustedes podrían ir clasificando una serie de lenguajes y decir qué paradigmas utilizan. Usualmente, un lenguaje hoy en día utiliza más de un paradigma. Como les comentaba, ¿verdad? Java no solamente es un lenguaje orientado a objetos, también es un lenguaje estructurado, también es un lenguaje declarativo, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, ingeniero, gracias. Ok. Entonces vamos a aprovechar y vamos a entender por qué Java es un lenguaje, bueno, qué paradigmas tiene lenguaje Java, ¿vale? Java es un lenguaje orientado a objetos. Entonces ese es su paradigma principal, ¿verdad? Pero también es declarativo y estructurado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué tiene esos paradigmas o dónde se ve reflejado que tiene esos paradigmas. Bueno, primero, si nosotros observamos, lo principal de Java es una clase, ¿verdad? Entonces, lo primero que se define en Java es una clase.
sea, aquí estamos hablando de programación orientada a objetos. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego tenemos que podemos hacer declaraciones. Se pueden declarar funciones o procedimientos sin incluir el cómo harán los procesos. Por ejemplo, puedo venir y declarar acá una función pública que sea void, es decir, que no devuelva nada, y que se llame función X. No le voy a poner nada. No hace nada. Y acá yo puedo venir y hacer uso de esa función. Es decir, yo puedo llamar a este procedimiento. En este caso es un procedimiento porque es tipo void. Yo lo puedo llamar y no va a hacer nada, pero digamos no me va a marcar ningún tipo de error. Dice no puede ser referenciada en un contexto. Bueno, entonces solo le ponemos acá static para que sea estático. Y si se dan cuenta, no pasó nada. ¿Sí? Es decir, aquí estoy definiendo, o sea, digamos, aquí estoy justificando, por decirlo de una manera, o se refleja que es un lenguaje declarativo. Aquí se refleja que es un lenguaje declarativo. Es decir, permite declarar una función o procedimiento sin necesidad de definir el cómo hará el proceso interno. Aquí esta función X no está haciendo nada, pero podría tomar de parámetro algún valor, podría imprimir en pantalla, podría abrir un archivo, grabar algo en el archivo, luego cerrarlo. En fin, esta función podría hacer miles de cosas, pero ahí no es necesario definirle en este momento el cómo, ¿verdad? Solo estoy definiendo qué es lo que hay que hacer. Hay que ejecutar esta función X, ¿sí? No le estoy diciendo qué va a hacer, cómo lo va a hacer, solo que va a ejecutar esa función. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ok. Por eso es declarativo y también es estructurado, ¿verdad? Podemos decir que Java mantiene una estructura. Eso lo voy a poner acá. Java mantiene una estructura basada en una clase, ¿verdad? Basada en una clase, ¿verdad? Y permite estructurar la clase con, por ejemplo, con datos miembros y métodos miembros de la clase. Yo podría definir que mi clase principal tenga un dato que se llame, por ejemplo, número. Este es un dato que voy a almacenar dentro de esta clase. Y yo podría en cualquier momento hacer uso de este objeto, de este dato miembro. Entonces, en cualquier momento podría venir y decir system.out.println que imprima el número. ¿Sí?
Bueno, acá me dice que no puede ser referenciado en un contexto estático porque es un dato no estático, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo voy a declarar en una función aparte. Public int sumar, por ejemplo. O no sumar, sino que le voy a poner incrementar. Y esta función internamente yo le puedo decir número va a ser igual a número más 1, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, acá yo estoy haciendo uso de este dato dentro de una función miembro de la clase, ¿sí? Y ahí no debería de dar ningún problema. Bueno, acá porque estoy imprimiendo, pero ya no voy a imprimir esto, ¿sí? Bueno, aquí me dice, como esta es una función, función entera, entonces le tengo que retornar algo, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a retornar el número, ya con el cambio que se hizo, ¿sí? Desde ahí no muestra nada, pero no hay ningún problema, simplemente hizo el incremento de este número, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, yo disculpe una pregunta. ¿Java no sería también un paradigma imperativo? Digamos que no es, digamos, lo que pasa es que en el imperativo tenemos ¿cómo lo dijéramos? Una situación muy particular. En el imperativo, cada ejecución cambia el estatus del programa. Pero cuando decimos que cambia el estatus del programa, significa que hay un dato, digámoslo así, es como tener un estado, ¿sí? Digamos que parten en el estado 0, por decir algo, y cada ejecución puede o no modificar el estado, ¿sí? Entonces, yo lo puedo emular a través de Java, pero no es nativo, digámoslo así, de Java. O sea, no es que sea un lenguaje en donde nosotros estemos evaluando el estado de la aplicación. Digamos, al final, internamente, te diría sí, ¿verdad? Internamente sí va a ir cambiando, cada ejecución cambia el estatus, pero no, en realidad, el lenguaje no es que sea nativamente así. O sea, yo puedo emularlo a través de, por ejemplo, colocar una variable de estado y cada ejecución yo podría revisar el estado y modificarlo si fuera necesario. Por ejemplo, a diferencia de un lenguaje como Assembler, en donde ahí sí, de hecho, en Assembler hay un registro de banderas que podría ser equivalente a decir el registro del estado, en donde cada ejecución modifica las banderas. Entonces, yo quiero saber qué pasó con la última ejecución. Puedo ir a revisar si se levantó la bandera A, B o C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, te diría, Java nativamente no es un lenguaje imperativo, ¿verdad? ¿Se puede emular? Sí, pero no es nativamente un lenguaje imperativo. No sé si ahí está más claro el tema. Sí, ahí está bien, gracias, ingeniero. Ok. Ok, entonces eso es básicamente digamos, los paradigmas de programación, en donde básicamente cada paradigma pues tiene sus características y la idea es que nosotros tengamos claridad de cuáles son esos paradigmas para que se nos facilite la programación en cualquier lenguaje. Porque digamos, si yo entiendo que Java es un lenguaje orientado a objetos, entonces tengo que tener claro que yo puedo declarar cualquier cantidad de objetos y sacarle provecho a la programación orientada a objetos dentro de Java.
¿sí? O si es un lenguaje que tiene el paradigma de programación lógica, entonces yo tengo que tener claro que todo dentro de ese lenguaje va a ser o va a responder a las propiedades de la lógica, ¿verdad? Es decir, va a ser verdadero o va a ser falso, ¿sí? Cada instrucción me puede devolver un estado de verdad, si es verdadero o si es falso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles son importantes porque nosotros podemos tener más claridad de cómo se utiliza un lenguaje si sabemos qué paradigma utiliza, ¿verdad? Ok. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Vamos a poner acá. Elabore un programa en Java que permita ingresar un número y debe calcular la raíz cuadrada del número, el número elevado al cubo y la tercera parte del número. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? O eso es lo que me están pidiendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir un número. Y una vez que tenga el número, debo de hacer 3 cálculos. Tengo que calcular la raíz cuadrada, el cubo del número y la tercera parte de ese número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya tengo aquí mi función principal. Yo podría venir acá y calcular o hacer una función. Esta función X podría ser los cálculos, ¿verdad? Los cálculos de ese número. Le puedo mandar el número, ¿verdad? Como no me están diciendo si es un número entero o es un número real, entonces mejor debo de asumir que es un número real. Y voy a colocar acá el número, ¿sí? Y dentro de esta función voy a hacer los cálculos. ¿Qué me están pidiendo hacer? Me están pidiendo 3 cálculos. Entonces yo podría venir y decir system.out.println. Entonces puedo poner acá la raíz cuadrada del número. Y aquí le puedo sumar el número. Es 2 puntos. Y acá le puedo agregar la raíz cuadrada. Para obtener la raíz cuadrada, hago uso, por ejemplo, de math y la función sqrt. Sqrt del número, ¿sí? Y ahí ejecutaría la raíz cuadrada. Ahí puedo obtener la raíz cuadrada. Luego, acá, el cubo del número, ¿verdad? El cubo del número es, y aquí puedo poner cubo del número, 3, o sea, el número elevado al cubo, ¿sí? Y finalmente, la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte del número es, y acá tomo el número y lo divido entre 3. Y esa va a ser la tercera parte, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo los cálculos. Ahora tengo que, esto no lo voy a usar.
Esto tampoco. Y aquí voy a pedir el número. Ingrese el número deseado. Ok. Entonces, para pedir un número, se recuerdan que hay que definir. Bueno, primero vamos a importar. ¿Cuál tenemos que importar? ¿Qué librería? ¿Se recuerdan? ¿No? La librería IO. Asterisco. Y luego tenemos que declarar un escáner. Le voy a llamar entrada. Y va a ser un nuevo escáner. Y ese nuevo escáner va a ser el system.in. ¿Sí? Y luego vamos a decirle que al número le vamos a asignar el next dot. Y luego vamos con eso, con ese número, voy a hacer los cálculos, que en este caso se llama cálculos, y le mando el número. ¿Sí? Y ahí está. ¿Estamos claros ahí? ¿Puede bajar, ingeniero, por favor? Gracias. Sí. Vamos a ejecutar el código. La IO no existe. Si no es la IO, es la utils. Yo recuerdo que era la IO, pero vamos a ver. No. Vamos a ver. Escáner. Es útil. Ok, entonces java.util punto asterisco. Ahí estamos. Luego dice que no puede encontrar este número porque no ha sido declarado, ¿verdad? Entonces yo tendría que declarar acá. Lo voy a hacer antes de. No es necesario hacerlo antes, pero yo usualmente lo coloco antes. Y le digo que va a ser el número. Porque este no estaba declarado. Eso es lo que me está diciendo. Entonces ahora ejecuto. Veamos. Ingrese el número deseado. Yo voy a ingresar el 9. Y vean el resultado. La raíz cuadrada del número 9 es 3. Muy bien. El cubo del número 9 es 729. Es decir, 9 por 9 por 9. ¿Verdad? Entonces, si ustedes multiplican 9 por 9 por 9, nos va a dar 729. Y la tercera parte del número 9 es 3. ¿Verdad? Porque 9 dividido 3, 9. Perdón, 3. Ahora ejecutémoslo nuevamente y probemos con otro número. Por ejemplo, voy a probar el número 25. La raíz cuadrada del número 25 es 5, muy bien. El cubo del número 25 es 15.625. Y la tercera parte del número 25 es 8.33. ¿Sí?
Entonces, cualquier número que nosotros tengamos, nosotros lo leemos y le podemos colocar ahí un valor, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo una vez más. Ahora le voy a poner un número con decimales. Le voy a poner 3.1416. La raíz cuadrada de este número es 1.772455 y un montón de números. El cubo del número 3.1416 es 31.006494. Y la tercera parte del número 3.1416 es 1.0472. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nos va a funcionar con números enteros como también con números decimales. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este código? Ingeniero siempre lo va a compartir por Classroom, ¿verdad? Sí, se los voy a compartir. Muy bien, gracias. Ahora, acá podemos ver que utilizamos los 3 paradigmas del lenguaje. Es decir, obviamente nos obliga a tener una clase mínima, ¿verdad? En este caso, la clase mínima. ¿Sí? Estructuramos, por ejemplo, creamos una función que nos hiciera los cálculos, ¿verdad? O sea, declaramos la función cálculos y le dijimos qué hacer en esa función. Y acá ya es más legible leer lo que está pasando. Aquí nosotros estamos leyendo un número doble y estamos haciendo cálculos sobre ese número. ¿Sí? O sea, digamos, internamente es más legible. Incluso pudimos haber creado una función que leyera el número, ¿verdad? Para que ahí hubiéramos usado el escáner sin necesidad de hacerlo acá. Pero, por ejemplo, ahí es donde vemos cómo lo podemos mejorar la estructura de este programa, ¿verdad? Pero básicamente ahí estamos haciendo uso de programación orientada a objetos. Estamos haciendo uso de funciones y procedimientos, ¿verdad? Y estamos declarando justamente esas funciones y procedimientos porque Java es un lenguaje que nos permite declarar, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Les voy a compartir este código. Okay. Entonces ahí ya está compartido el código para que ustedes lo puedan ver y de alguna otra manera pues puedan pues, revisar esto que estamos comentando. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero decirle, bueno, que la lectura la haga en una función? Es decir, voy a declarar una función public, va a ser estática, va a ser doble, y le voy a llamar ingreso. No va a recibir nada de parámetros. Y lo que vamos a hacer acá es leer el número. Entonces todo esto, prácticamente esto que está acá, lo voy a pasar a esta función. Esta función va a declarar el número, lo va a leer, va a hacer esto, también lo tengo que pasar al otro lado. Y este número es el que va a retornar el número. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá,
ingreso ya va a tener toda la lógica para pedir el número. Entonces aquí ya solamente le digo, en cálculos, le digo que haga lo que pide ingreso, el número ingresado. Entonces acá, si se dan cuenta, ingreso le tengo que poner así porque es una función. Entonces primero va a ejecutar ingreso, es decir, primero va a leer el número y luego con ese número va a ir a hacer los cálculos que le estamos pidiendo. Entonces acá ejecuto y me pide cuál es el número deseado, 9. Y me dio el resultado. ¿Sí? Estoy estructurando de una mejor manera mi programa. Entonces acá se ve reflejado ese cambio, ¿verdad? De una manera mucho más sencilla, puedo pedir que ingrese los valores y luego que realice los cálculos. ¿Sí? Es decir, hace los cálculos sobre el número que se ingrese acá. Ok. ¿Alguna duda? Yo, ingeniero, aquí solo modificó el cálculo del número a ingreso, ¿verdad? Sí, digamos que en realidad lo que hice fue crear otra función que se encargara de solicitar el número. Entonces, si se da cuenta, esta función se llama ingreso, devuelve un número doble y lo que hace es internamente pide ese número, ¿verdad? Ingrese el número deseado y se pide el número y lo retorna. Entonces, al final, lo que estoy haciendo acá es decirle, haga el cálculo sobre el número que ingresen acá. ¿Sí? Entonces, estructuré de una mejor forma el programa. Porque antes todo esto estaba prácticamente aquí, ¿verdad? Y yo a cálculos le mandaba este número. Pero al final este número, si se cuenta, es lo mismo que devuelve esta función. Entonces, me va a devolver, va a hacer el cálculo sobre el número que el usuario ingresó. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Y esta lectura, al final, cuando alguien lee esto, es más fácil que lo entienda a que se tuviera todo sin ninguna función, ¿verdad? Porque fuera más complejo. No es imposible, ¿verdad?, de entender, pero sí sería más complejo de entender. ¿Sí? Ok. ¿Alguna mejora que le podamos hacer a este código? Por ejemplo, podríamos pedirle que lo repita hasta que ingresemos un número 0. ¿Verdad? Entonces acá podríamos nosotros ingresar el número deseado y podríamos poner entre paréntesis si desea terminar, ingresar el número 0. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces acá yo le puedo, ahora sí voy a declarar un número doble que sea mi número. Al número le voy a asignar el ingreso. Y aquí le voy a mandar el número. Pero esto lo voy a hacer porque voy a hacer el ciclo do while. Haga mientras número sea diferente de 0. ¿Sí?
Entonces va a repetir esto. Aquí sí fue necesario usar número porque me va a servir tanto para enviarlo para la función de cálculos, pero también me va a servir para validar si el número es 0, ya no debe de continuar. ¿Sí? Entonces lo ejecuto y veamos qué pasa. Bueno, acá me dice que tengo que ponerle paréntesis, es decir, la condición la debo de colocar en paréntesis. No hay problema. Entonces dice, ingrese el número deseado, si desea terminar, ingresar el número 0. Bueno, yo no quiero terminar todavía, voy a poner 9. Entonces ahí me dice que la raíz cuadrada del 9 es 3, el cubo del 9 es 729 y la tercera parte del número es 3. Ahora me pide otra vez que ingrese un número. Ahora voy a ingresar el número 45 y aquí me dan los resultados, pero todavía no termina porque no he indicado que termine. Entonces, si presiono el 0 o ingreso el 0, entonces ahí sí, ya terminó, ya no me vuelve a pedir que ingrese un número. ¿Sí? ¿Hizo los cálculos? Sí, con 0, porque no hay ninguna condición que le diga que si este es 0, no haga esto. Si yo no quiero que cuando sea 0 haga esto, entonces le tengo que decir acá si el número es diferente de 0, entonces haga los cálculos. De lo contrario, no. Entonces, si lo ejecuto, si ingresa el 0, ya no va a entrar a hacer los cálculos. ¿Sí? Se saltó esa parte. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo acá. Si el número es diferente de 0, haga los cálculos. De lo contrario, no. De lo contrario, no va a hacer nada. ¿Vale? Va a pasar acá y se va a dar cuenta que debe terminar. Que es justamente lo que hizo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, ingeniero. Ok. Como esto se los compartí como link, entonces entendería que al ustedes entrar al link ya ven reflejados estos cambios que le hice. Ahí me confirman, por favor, que sí se vean reflejados esos cambios. No, ingeniero. ¿No se ven reflejados los cambios? No, se manda Vamos a ver como lo compartió por primera vez. si yo le digo acá. Sí, pues, ok. Bueno, entonces lo voy a grabar. Creo que eso es lo que hace falta grabar. Ejemplo 2024 0715. Lo grabo y ahora lo comparto. Entonces aquí debería de estar como lo tenemos ahorita, ¿no? Sí, pues aquí está. Con los cambios que se le hicieron. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil entenderlo de esta manera que si le hubiéramos puesto toda la lógica dentro de la función main. La función main hubieran quedado más grande y más difícil de entender, mientras que acá, aquí el número lo ingreso, o sea, eso se entiende fácilmente. No tengo que ir a ver que, bueno, para ingresar tengo que declarar un escáner, porque todo esto es información o son instrucciones adicionales que le pueden restar entendimiento o claridad al programa.
Que se tiene que hacer, sí, pero le puede restar claridad. Mientras que acá simplemente digo, bueno, al número lo ingreso, y si el número que ingreso es diferente de 0, hago los cálculos de ese número. Y esto lo repito mientras el número sea diferente de 0. Cuando el número ingresado sea 0, ya no hago los cálculos y termino, porque esto terminaría acá. Entonces es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque está estructurado. Es un programa que utiliza, que está declarando funciones, es decir, me refleja el lenguaje declarativo, me refleja que es estructurado y obviamente me refleja que es orientado a objetos porque utiliza una clase principal. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Con su explicación me quedó más claro, ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, entonces, allá tienen el código compartido en Classroom. La idea es de que conforme vamos, si se dan cuenta, pues tratamos la manera que en cada clase tengamos por lo menos una práctica, una pequeña práctica, así como esta, que nos va a ir dando confianza en programar en Java. ¿Vale? Entonces, la idea es de que ustedes también intenten hacer un programa, aunque sea sencillo, en Java, para ir entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Para irse puliendo también en este nuevo lenguaje. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional antes de que cerremos la sesión? Por mi parte, no, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero, buenos días. Yo sí tengo una duda, pero respecto a la tarea que es para el día viernes. Como dejó dos cosas que hay que hacer, primero la instalación y luego hacer un pequeño programa, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, en el momento de la instalación hay que como tomar capturas de cómo se instala y, o sea... Sí, para poder ponerlo como evidencia de que se hizo la actividad. Ok, y solo es poner capturas y hacer una pequeña descripción de qué se hizo, así como un informe, ¿verdad? Así es. Ok, y en cuanto al programa, también hay que colocar ahí el código del pequeño programa que hagamos, ¿verdad? En un documento de Word, ¿verdad? Y también la ejecución, digamos, capturas de pantalla de cómo se ejecutó. ¿Vale? Está bien. Entonces, y solo subir el PDF, digamos. El archivo PDF, exactamente. Ok. Solo esa era mi duda, ingeniero. Gracias. Okay. De acuerdo. Adelante, James. Ahorita me generó una duda con la tarea y es que ya que como mencionó mi compañero, hay que tomar screenshots en el momento de la descarga de la aplicación y si la aplicación ya la tenemos instalada y no se hicieron las capturas. Bueno, si ya la tienen instalada, bueno, por lo menos evidencia de que ya está instalada, ¿verdad? Que se vea el icono que cuando abrís la aplicación ya te aparezca pues todo el entorno propio. O sea, en sí, el chiste es hacer la tarea dentro de la aplicación. Esa es la idea. Bueno, entonces gracias. Así es. Ok, bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, lo vamos a dejar hasta acá. Que tengan un bonito lunes, un buen inicio de semana y que esta pues sea una semana provechosa para ustedes. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Muchas gracias. Feliz día, ingeniero.